Muchas gracias por la presencia de ustedes. Es la primera vez con 53 congresos internacionales y con 18 países vividos, que es la primera vez que se le ocurre una cosa tan bella, que se haga un encuentro de ovnilogía aquí, en plena naturaleza de esta hermosa ciudad que llamamos Maipú. Yo me siento muy... Muchas gracias. Yo me encuentro muy sensible, muy emocionado, porque una vez más Chile está en mi vida. Yo vengo a vuestro país desde el año 1966. En mi otra carrera, que fue un amor profundo que tuve y que luego colgué los botines de ella para dedicarme a la ovnilogía y a la investigación de todos los misterios del hombre y del cosmos, vine en 1966 a hacer una película cinematográfica como galán argentino que se llamó Largo Viaje para Chile Films, una de las películas emblemáticas del cine de vuestro país, un premio de Carlo Vivari, y ahí empecé a tener contacto con ustedes y estuve, como hoy estoy también viviendo estos 3 días en Providencia, y me la encontré tan grande y tan comercial y tan central ahora Providencia, y la conozco con aquellas hermosas casonas que tenía Providencia. Y también ahí empecé a cultivar la amistad de ustedes, esa amistad que casi siempre ustedes brindan en el hogar de cada uno de ustedes. Hoy mismo me invitaron a un hogar de aquí, de Maipú. Y nosotros, yo nací en el Uruguay y viví 21 años en mi Uruguay natal, que amo profundamente, pero tengo 62 años de Argentina. Soy ciudadano de los 2 países y soy ciudadano también español, y por supuesto pues estuve mucho en España y soy ahora ciudadano europeo. Pero esa cordialidad que ustedes brindan, el hogar de cada uno, es maravilloso para el ser humano, porque me quedo con las últimas palabras también de mi amigo Rodrigo Fuensalida, que hay que pensar no solo en lo fenoménico de los objetos voladores no identificados, sino en la cultura de este gran cambio y transformación que se está produciendo en la civilización contemporánea. Y después también ustedes quizás me habrán visto mucho a partir del año 1968, no sé, perdí la cuenta, habré venido 18, 20 veces con mi amigo Mario Kroiberger, Don Francisco, a Sábados Circulares, a Sábados Gigantes, y hice también con ustedes Noche de Gigantes, que nos poníamos el smoking y hablábamos mucho de la cultura y también, por supuesto, porque a Mario le encanta el tema de los ovnis. Y acá también pude hacer teatro y también pude hacer televisión. Y pude fundamentalmente conocerlos a ustedes desde el adentro. Y qué suerte que un maravilloso ser humano, que le han colocado el nombre como corresponde, Juan Ángel, se le haya correspondido con la presencia también de esta maravillosa mujer que está en un cargo directivo y que es Alejandra Bustamante. En nombre de la ovnilogía, Alejandra, públicamente te digo muchas gracias por escuchar, porque los gobernantes y los científicos muchas veces no escuchan, oyen, pero no escuchan. Y te agradezco profundamente, Alejandra, que hayas hecho esta convocatoria en la naturaleza de Maipú, en tu Maipú natal, hayas hecho este evento
en que nos encontramos estos 3 investigadores con 3 hipótesis distintas y que también tendremos un debate en que van a pertenecer ellos. Te agradezco profundamente, Alejandra, que hayas sabido escuchar. Hoy también, ayer, en la recorrida, porque vine con mi mujer, con Adriana Ferreira, que ella es vicepresidenta de nuestra fundación, y no porque sea mi mujer es la vicepresidenta, sino porque realmente lo vale. Toda mi conducta ha sido buscando quizá lo que leí de los griegos, que me han impresionado siempre en toda mi vida. Con la verdad no ofendo ni temo. Con la verdad no temo ofender a mi semejante. Y con la verdad no le tengo miedo, porque tengo la certeza de una verdad. Le he traído también, la Fundación ha querido traerle la biografía de este hombre llamado Fabio Serpa, con el título de eso que se ha hecho tan famoso en el mundo. Fabio Serpa tiene razón, que me hizo un gran músico argentino tan conocido en el mundo como Andrés Calamaro. Y ha sido muy difícil la vida, y lo sabe muy bien Rodrigo Fuensalida, que hace tantos años nos une en la omnilogía, y tantos amigos que voy a nombrar también, que han pasado por mi vida en la investigación. Sí sé, y me siento orgulloso, que soy un investigador. Vengo de la universidad, soy universitario, me siento orgulloso de ser universitario, pero sí, aquel ovni que vi en 1959, volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y con un capitán de la Fuerza Aérea Argentina, porque qué suerte también que el otro Rodrigo también hablara, porque los aviadores fueron los que me colocaron a mí dentro del tema. Y yo no sabía nada de ovnis, y como descendiente de alemanes, de austríacos y también de vascos, por supuesto no tenía nada que ver para que yo esté sentado con ustedes y haya hecho 53 años de investigación. Venía de una ortodoxia cerrada, porque también mi cultura, mi propia familia me indicó eso. Pero aquel ovni que vi tan cerca en pleno mediodía fue un impacto de conciencia. Aquello que con los años después habláramos tanto con otro amigo formidable que es el doctor Jacques Vallée, un astrónomo de la Universidad de Lille, dependiente de la Sorbona de París, que le pasó lo mismo que a mí. Jackie, a los 19 años, en su observatorio, vio pasar una cosa rara y que movió el telescopio y dice, ¿y esto qué es? Y le pasó lo mismo que a mí. Me pregunté, ¿qué es esto que acabo de ver? Capitán Alexis de Nogaes. Y el capitán de Nogaes me dijo, eso es un plato volador. Porque él había visto muchos platos voladores, como se decía en aquel momento. Y yo pregunté, ¿qué es un plato volador? Y ahí me dijeron las dos vertientes que en la década del 60 empecé a investigar. Porque soy investigador y hay que encontrar el sí y encontrar el no. No quedarme en el no, que yo critico mucho a mis compañeros de universidad y a los científicos que muchas veces dicen no y no han investigado debidamente. Hay que investigar para encontrar el no y para encontrar el sí. Y es tan malo también el sí por la creencia en sí. A la creencia hay que investigarla. Yo me eduqué en la universidad estudiando antropología, en que me decían que los mitos y leyendas de los aborígenes y los pueblos originarios eran, como decíamos en la Argentina, guitarreadas, eran mentiras. Y no es verdad. Los mitos y leyendas son auténticas historias que pueden estar deformadas por la tradición oral, pero algo hay.
Lo mismo que logró hoy también Rodrigo Fuenzalida, lo nombró al doctor Joseph Allen Hynek. Y Rodrigo se olvidó de decirle que fue uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo. Y Joseph le pagaba la Fuerza Aérea Norteamericana porque era un detractor de los ovnis en la década del 40 y del 50. Y le pagaba un dinero para que hablara en contra de los ovnis, que fue siempre la táctica política, no de los gobiernos, porque siempre decimos, no, los gobiernos niegan, no, son los hombres que niegan o afirman en un gobierno. Vayan preguntándole a Kennedy si no aceptaba los ovnis, pregúntenle a Clinton si no aceptaban los ovnis, pero pregúntenle, por ejemplo, a un señor George Bush, o pregúntenle también al propio vicepresidente que hizo rápidamente la sucesión de Kennedy, si aceptaba los ovnis, si no. Son los hombres que dicen que sí o que dicen que no, porque hay que investigar. Y el doctor Joseph Allen Hynek le pagaba un sueldo mensual a la Fuerza Aérea Norteamericana para que dijera no, pero empezó a investigar Joseph, y este maravilloso astrónomo fue honesto consigo mismo y honesto con los semejantes, y empezó a ver, aquí algo hay, y se convirtió en un adalid de la investigación de los ovnis. Esa es una parte honesta en el ser humano. Ese es un verdadero científico con apertura mental de que no todo pasa por la ciencia. Se lo dice un hombre con 53 años de investigación. Descubrí también, viniendo de la ciencia y de la investigación, de lo académico, lo ortodoxo y lo clásico, que tiene su valor, pero descubrí también, recorriendo toda esta cordillera de los Andes, recorrí también estos 18 países que fui a vivir, y me encontré con las creencias, con los mitos y leyendas de alguien también que me abrió la cabeza en el año 1966, y fue un simple aborigen pascuense. A mis compañeros de filmación, y sobre todo al Pato Caulen, Patricio Caulen, un genio como director de cine y un talento de la cultura, le pedía que, por favor, yo quería conocer la isla de Pascua. Hacía 7 años que yo estaba investigando ya los ovnis y tenía la isla de Pascua acá en la cabeza, y afortunadamente fui a la isla de Pascua en el año 66, y un simple aborigen pascuense, con ese olfato que tiene el ser humano ancestral, que no tiene prejuicios, juicios previos, que no se abre el paraguas antes de empezar a llover. Ese pascuense, y ahora lo sé después de tantos años de recorrer, él sabía a quién le decía el mensaje. Esos famosos brujos, yo no me tengo miedo de decir brujo, porque brujo es sabio, brujería quiere decir sabiduría. En el clan primitivo, el brujo de la tribu es el anciano respetado, es el que sabe, es el que sabe tener la confidencia de todo su pueblo, porque sabe más por su experiencia y su conocimiento, porque además está preparado para eso. Se dan cuenta sus semejantes que tiene condiciones paranormales. Eso también que me decían en la Universidad del Salvador. Yo me eduqué en la Universidad Católica del Salvador en Buenos Aires, que me decían que las condiciones paranormales eran la locura de la gente. No es así. Todos tenemos condiciones paranormales en mayor o menor grado, pero la paranormalidad es algo enormemente normal, y lo saben los pueblos auténticos que tienen otra cultura distinta, como lo tienen también los orientales. Y de repente aquel aborigen pascuense, convidándome con pescado, fue lo primero que llegué acá a Chile. Le pedí a mis amigos, quiero comer mariscos. Si uno viene a Chile y no come mariscos, es un energúmeno, digamos. Y él me convidaba con pescado, me había invitado ahí a su lugar, a su rancho, como decimos en la Argentina, y este hombre, haciéndome el pescado tan rico y tomando pisco,
me dijo dentro de los mitos y leyendas que la cordillera de los Andes era hueca. Yo me tiré para atrás, 1966, a un profesor de historia universitario que recién empezaba a balbucear la omnilogía en 7 años. Yo dije, este indio borracho, ¿qué me está diciendo? Pero ¿saben qué? Afortunadamente tuve apertura mental. Desde niño siempre fui investigador. Tenía la duda y buscaba la razón de ser. Como tantas veces dije, al ovni hay que buscarle la razón a la sinrazón aparente que tiene. Y ahí me distancio un poco del otro Ramiro, que nos llama que la ovnilogía, estudio y tratado de los ovnis, perdón, que me escapo de la ufología, porque hace más de 30 años que digo que nosotros hablamos siempre de ovnis, nadie habla de ufos. Y ovnilogía quiere decir el estudio y tratado de los ovnis, y es una disciplina que tiene pautas de comportamiento, que las dijo muy bien Rodrigo Fuenzalida, y tiene cantidad de cosas, como vamos a tratar de sintetizar, para no cansarlos mucho con mi charla, en los 6 encuentros cercanos que podemos tener con este aparato raro, extraño, y con este ser raro y extraño, que es el piloto también de esas naves. Y empecé a investigar, y cuánto le debo a Chile. Hoy lo que me dijo aquel aborigen pascuense, empecé a investigarlo, y hoy soy bestseller con mi libro número 23, editado por una editorial española tan importante como Sirio, que a los 2 meses he corregido ya la 2ª edición, y se llama OVNI y Ciudades Intraterrenas, Investigación y Verdad. Porque escuché aquel simple aborigen pascuense llamado Juan, y me encontré con cantidad de científicos en el mundo y en distintas culturas, que después vamos a hablar cuando hablemos de la invisibilidad de estos aparatos y de estos seres. Me encontré con una realidad que yo desconocía, y que en mi primer libro, El Reino Subterráneo, en el año 92, que lo hice para la editorial Planeta, ponía en la primera página: mi querido amigo Juan, tú tenías razón, yo con mis títulos universitarios era un gran ignorante, y sigo pensando que en el viejo Sócrates, solo sé que no sé nada. Y este misterio, dijeron muy bien los 2 Rodrigos, todos se llaman Rodrigos acá en Chale, los 2 Rodrigos lo dijeron muy bien, es enormemente irregular, pero hay que buscar la razón a la sinrazón aparente. Y los ovnis. Ustedes conocen lo que hizo este astrónomo Joseph Allen Hynek, y lo dijo muy bien el Fuenzalida. Fue el mentor de un chico de 24 años. No, cuando le puso el grabador al doctor Hynek a los 21 años de edad, y le dijo: doctor Hynek, se fue a Denver, de Los Ángeles, a donde vivía este judío hebreo, muy tímido, muy corto, que estaba enamorado de la problemática ovni, y le puso el grabador al doctor Joseph Allen Hynek: hábleme de los ovnis. Y de esas grabaciones salió Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que fue presentado en distintos países como película de ciencia ficción, y no es película de ciencia ficción. Es una película documental que tiene argumento. Esta fue la receta que hizo este chico, que después ya tenía 24 años, y le debemos también, después que le dio Hynek, y entre ellos 2 hicieron el argumento de Encuentros Cercanos, a este chico que ya tenía 23 años, se le ocurrió hacer esa nave enorme, y lo contrató a Douglas Trumbull, nada menos que el hombre que había hecho los efectos de otra genial película que llamó 2001 Odisea del Espacio.
y costaba $5 millones. Y Steven Spielberg, con Julia y Michael Phillips, los productores que tenían también 29 y 28 años, habían hecho dinero con televisión, pero no tenían $5 millones. Y la omnilogía mundial le debe el cambio cultural que produce Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en 1978, en que las mujeres se empiezan a acercar al tema. Porque yo soy testigo desde aquel año 68 hasta el 78, llenando teatros en tantos países, 1.200 personas, en distintos lugares. Conozco 64 ciudades de España, 14 ciudades de México, en Colombia 17 ciudades, la Argentina, norte, sur y este y oeste, la conozco haciendo aquellos documentales. Venían siempre hombres, y las mujeres eran arrastradas por los hombres porque le tenían miedo a la problemática. Y lo que hace Steven Spielberg y el doctor Joseph Vallenheim es cambiar el espectro cultural de ustedes, que los extraterrestres no venían a invadirnos, como decía la ciencia ficción, y siguen todavía sin invadirnos, porque todas estas muestras tan fabulosas que dio Fuenzalida, lo que dio también el otro Rodrigo, que me siento orgulloso de compartir un encuentro con un mayor de un ejército, de un país que hable tan abiertamente sobre la problemática de los ovnis, que piense de una manera u otra, pero se habla, y ahora ustedes también se animan a hablar. En la página nuestra, fabioserpa.com.ar, que va a 63 países, los muchachos que forman parte del equipo de investigación están a 4 manos, porque ustedes mandan fotos, mandan casos permanentemente, porque a ustedes ahora se animan a informar. Antes, y yo soy testigo de esto, en la década del 60 y del 70, terminaba mis documentales a lo mejor, y después venía alguien que decía tímidamente, dice, profesor Serpa, yo quiero hablar con usted. Bueno, y después que hablaba y firmaba autógrafos, iba y hablaba con este señor y yo sabía lo que me decía. ¿Sabe qué, Fabio? Yo vi un ovni. Lo decía bajito con temor, porque a lo mejor había tomado mucho pisco, mucho whisky, o si no también era un loco de atar. Y ahora ustedes se animan a informar, porque hemos hecho un trabajo de hormiga los investigadores del mundo, indicando también la realidad que vivió Steven Spielberg. Y también es posible que se produzca el futuro contacto con una civilización como lo prevé Steven Spielberg, porque Hynek en los últimos años lo sabía también, porque aquel detractor de la problemática ovni fue un adalid, y él creó también los encuentros del primero, segundo y tercer tipo. ¿Qué es los encuentros del primer tipo? O contactos del primer tipo. La observación de un aparato raro, extraño, que también el mayor Rodrigo también mostró, y lo mismo que Fuenzalida. Y auténticamente todavía quiero agregarle algo más al mayor Rodrigo. Él habla del caso Bariloche en 1995. Yo tuve la posibilidad maravillosa, que me la brindó mi propio ahijado literario, que ustedes lo conocen muy bien, que se llama Juan José Benítez, de estudiar los 12 documentos oficiales de la Fuerza Aérea Española. Y en todos esos documentos, como también, y muchas gracias también Rodrigo por haber dicho la Noche Oficial de los OVNI de 1986, porque yo la bauticé con este nombre, no se llamaba así en Brasil. Y los brasileños, y ahora veo también en Chile, bueno, y en España también, le dicen la Noche Oficial de los OVNIs, porque muchos pilotos vieron ovnis en esa Noche Oficial de los OVNIs, y hubo una declaración del presidente José Sarney con respecto a esa realidad de los ovnis. Yo estuve en la conferencia de prensa que dieron los pilotos en Brasilia, y había que ver cómo hablaban con esa naturalidad que tienen los brasileños extraordinarios, que fue el primer país también que declaró oficialmente la realidad de los ovnis, porque hubo un genio político en Brasil en la década del 60 que llamó Juscelino Kubitschek, que también escuchó, como la señora Alejandra Bustamante, y de un caso, ¿te acuerdas, Rodrigo Fuenzalida? El caso de la isla Trindade, a través de las fotos que sacó
el fotógrafo oficial de la Marina de Guerra. Se hizo todo un expediente 960-0069/58, que lo firmó el presidente Juscelino Kubitschek, que lo firmó el ministro de Marina, Wenceslao Brandao, que lo firmó el embajador norteamericano Ian Sanderson, que en aquel momento era embajador de los Estados Unidos. Cuando también quizá, y esto lo viví también acá en Chile, yo cuando vi aquel ovni en 1959 y bajé luego en la Fuerza Aérea Norteamericana y almorcé, después que también el capitán de Nogales me dijeron, Fabio, no hables nada de esto, 1959, porque nos tienen prohibido hablar de esto. Y fuimos a comer, a almorzar al mediodía a la Fuerza Aérea de ahí de Morón, que está a unos kilómetros de la capital de Buenos Aires, de la Argentina. Auténticamente viene el capitán Carlos Hugo Corradetti y me dice el capitán de Nogales, a Carlos dile por qué está en la pomada, como decimos nosotros, estaba con la apertura mental de aceptar la realidad de los platos voladores, como decía en aquel momento. Y él me regala mi primer libro, The Flying Saucer from Space. Los platos voladores son extraterrestres, hechos por la Biblioteca de la Fuerza Aérea Argentina como libro científico en 1952. Y lo firmó el que después iba a ser mi jefe, el formador del NICAP, Rodrigo, el mayor Donald Kenjo, un mayor de la Marina de Guerra que también tenía su jubilación, y cuando empezó a hablar de los ovnis, vinieron también la gente de la Fuerza Aérea Norteamericana. Dígame, mayor, o habla de los ovnis o se queda con la jubilación. Y el mayor Donald Kenjo renunció a su jubilación y siguió investigando los ovnis y formó el NICAP. ¿Y saben qué? En 1966, los platos voladores son extraterrestres, el libro científico de la Fuerza Aérea Argentina en 1952, lo vi en las librerías, en los kioscos de la Alameda de mi amada Santiago de Chile, lo vi como libro de ciencia ficción, porque ya había venido la orden del Pentágono de cambiar, de que no existían los ovnis. Y voy a los contactos del primer tipo y el caso Bariloche del 95, lo narró muy bien el mayor Rodrigo. Es el mayor acercamiento que ha habido entre un avión comercial, en este caso de Aerolíneas Argentinas, en que el ingeniero de vuelo, eran 3 comandantes, estaba el ingeniero de vuelo de este lado, y venía parado también, porque iba a buscar a su hijo a San Carlos de Bariloche, otro comandante. Fueron 4 comandantes que vieron la aproximación del ovni. A ese ingeniero de vuelo le digo yo, Jorge, ¿dónde viste tú el ovni? Y me señala prácticamente en la vereda de enfrente. La mayor acercamiento que hay. Y cuando el capitán Jorge Polanco da la orden, dice, no, bueno, levantemos, estaba en el descenso hacia el aeropuerto de Bariloche, levantemos, había 3 excelentes testigos, 3 gendarmes, que también me hicieron mucho caso, y los 3 gendarmes se fueron vestidos de gendarmes a un famoso programa de televisión que siempre ha tocado seriamente el tema ovni, que es Almorzando con Mirta Legrand, una gran estrella del cine y de la televisión que le gusta mucho el tema, como buena pisciana. Y los 3 eran espectadores de lo que estaban viendo abajo con su avión de gendarmería, y ven también cómo el capitán Polanco gira para arriba, da la vuelta con el avión y ve cómo el ovni hace todo así, chup, y lo espera. Y mismo Jorge Polanco, también en declaraciones que hizo conmigo después en programas de televisión, dice, nosotros como unos tontos dimos toda la vuelta y estos chup, chup, y se colocaron y lo volvieron a esperar a Jorge Polanco. Excelente observación de primer tipo, y son 4 aviadores que saben, como dice también el mayor Rodrigo, que saben mucho de lo que no se confunden con la cantidad de hechos que muchas veces ustedes
se confunden con hechos que son comunes y corrientes a la vida de nuestro planeta y que creen que es una nave extraterrestre o un ovni. Observaciones del primer tipo cuando se ve una nave extraña. Y también Rodrigo Fuenzalida dijo algo, los contactos del segundo tipo, cuento el segundo tipo que hablaba Jaime, cuando baja ese aparato y deja evidencias científicas que se pueden, o documentos científicos, y ahí me separo del mayor Rodrigo. Yo, que era un escéptico de la realidad de los ovnis, entre el 59 y el 63, bajan 7 naves, ahora ya les puedo decir, naves extraterrestres, bajan en una estancia tucumana, en la provincia de Tucumán, muy cerca también de la cordillera, allá en el norte, quizá a la altura de Antofagasta o de Arica, también ciudades que yo conozco de ustedes. Bajan y la nave más grande, que estaba a 50 metros, de los 5 excelentes testigos, un ex alcalde de una intendencia, su mujer, directora de escuela, y las 3 chicas también maestras, excelentes testigos, que durante 40 minutos los invaden los haces de luces compactos y coherentes que pasan por adentro de la estancia, con esos dormitorios todos colocados en fila a la forma española, y entra el haz de luz y pasaba hasta el último cuarto, el último dormitorio, a donde estaba este alcalde, que estaba enfermo, don Antonio Moreno. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo pasó las paredes? Esos haces de luces compactos y coherentes. Más haces de luces compactos y coherentes, que de repente, cuando sale un haz de la parte también de la nave, la menor de ellas, 21 años, que también era maestra, casada con un militar argentino, de repente con ese haz de luz que salen, no es como la linterna que se expande, sino que son compactos y coherentes, van, iluminaban hasta el gallinero donde estaban aves de corral, y ella, 21 años, se le ocurre introducir el brazo adentro, y lo puede introducir adentro, y era luz fría, no era luz calórica, y enseguida el haz de luz se introduce enseguida en la nave, y se ve que enfocan bien, porque vuelven a tirar el haz de luz, le pega en el físico de Jolie Moreno de Colotti, esta maestra, y se cae. ¿Cómo se pudo entrar el brazo adentro de la luz? ¿Y cómo le pegó? Y una cosa sólida que la voltea a una mujer. Y es más, la nave más grande, cuando se empieza a elevar, y los otros 6 naves van en perfecta formación y se pierden hacia la provincia de Salta, cuando vamos con el capitán Omar Roque Pagani, jefe del departamento OVNI de la Marina de Guerra de Argentina en aquel momento, y con el brigadier Eduardo J. Palma, jefe del departamento OVNI del Ministerio del Aire, también de allá de Argentina, vemos, yo no sé cómo le llaman acá, pero bolitas de naftalina, esas bolitas blancas, nosotros nos pareció bolitas de naftalina, y tuve la peregrina idea de decir, y esto si lo examinamos científicamente, porque las pautas de comportamiento de la ovnilogía están basadas en pautas de la prueba de doble ciego que se basa en la ciencia. Y lo llevamos a la Universidad Nacional de Tucumán, y el jefe del laboratorio químico, cuando me hacen un homenaje 25 años después, en la Universidad de Tucumán, él dice, a mí cuando Fabio me trajo esto, yo fui sincero, yo encontré 96,58 carbonato de calcio y 3,22 carbonato de potasio. Calcio y potasio que no se unen en el planeta Tierra, que no estaban en la Tierra tucumana, en el lugar del descenso de la nave, y también con un calcio en estado puro prácticamente total. Con el capitán Pagani y el comodoro Palma nos miramos, me parece que estos tienen procedencia extraterrestre. Pero atención con la palabra extraterrestre. Extraterrestre, y lo puse en mi primer libro de 1975, no quiere decir solamente viajeros del espacio, que es una posibilidad de lo extraterrestre.
Extraterrestre quiere decir fuera de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestra ciencia. Es muy difícil que con toda la tecnología que tenemos en este momento, con el 2012, que no va a ser el año del fin del mundo ni remotamente, no lo dice ninguna profecía maya, no lo dice ningún códice maya, y va a ser empezar cada vez el cambio y transformación que viene de la década del 60, es otro tema para tocar también, y sobre todo a partir de 1992, cuando termina la etapa de la oscuridad, que dicen los pueblos, todos los pueblos, desde los Hopis, allá en Estados Unidos, y los navajos, y los mayas, los mixtecas, los chichimecas, los toltecas, los chibchas en Colombia, los caracas en Venezuela, mis amados quechuas y los araucanos de acá y a los mapuches, y también cantidad de aborígenes que hablan siempre de una nueva civilización, una civilización del amor y una civilización del cambio del Homo sapiens por el Homo spiritualis. Nosotros que buscamos poder social, poder político, poder económico, el único poder grande que tenemos es el poder espiritual. Cuando uno tiene seguridad espiritual y tiene mente objetiva, que dominan tan bien los orientales y dominan tan bien la realidad los pueblos aborígenes, auténticamente sabemos que vamos a crear entre todos este hombre nuevo y esta civilización que también desde hace tantos años nos dicen los extraterrestres en los contactos telepáticos, los contactos del quinto tipo, o en los contactos del cuarto tipo, las abducciones, o en los contactos del tercer tipo, cuando se ve el piloto al lado de la nave extraterrestre. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo pensaba que era tener miedo ante un ser extraño o realmente ante un aparato extraño, y es mucho más trascendente. No tengan miedo, pierdan la peor cárcel que tiene el ser humano, en que hemos vivido 2600 años con esa cárcel que llamamos miedo. Y ahora, afortunadamente, y no podemos detener al planeta Tierra, porque el planeta Tierra dejó la constelación de Piscis, donde vivimos 2600 años, y entramos en la constelación de Acuario. Y no puede ser que todos los profetas de todos los tiempos, de todas las culturas, digan esta cultura del amor, de esta cultura de la espiritualidad, de este hombre nuevo que tenemos que crear. Todos lo dicen. Yo tuve el privilegio también de convivir durante 15 años con un ser humano común y corriente, que tenía un apartamento en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires, era un pintor conocido, se manifestaba todos sus dibujos proféticos a través de la pintura, pero íbamos a comer, íbamos a cenar, le gustaba el tango también, porque era un hombre que había hecho letras del tango, pero ¿saben qué? Se llamó Benjamín Solari Parravicini y fue un profeta que yo tuve al lado mío, que lo tuve enfrente mío, y decía exactamente lo mismo, que pongo mucho en mis libros de esta realidad de Solari Parravicini, también, que lo bauticé primero en Nostradamus argentino y después, allá mismo en Estados Unidos, cuando tuve tantos años, y vi que lo conocían, lo coloqué en Nostradamus de América, porque fue mucho más importante que la Ruth Montgomery y que el Edgar Cayce y que tantos profetas que ha habido en el planeta Tierra. Ya hablé de los contactos del tercer tipo, ya se me está terminando el tiempo, que es cuando se visualiza. Quería dar un caso importante. Contacto del cuarto tipo, es decir, el contacto del primero, segundo y tercer tipo lo hizo este doctor Joseph Allen Hynek. Y en un congreso en Múnich, muchas veces él fue presidente, yo vicepresidente, o él presidente de honor y yo presidente. Fuimos muy amigos con el doctor Hynek. Yo le dije en Múnich, me acuerdo, mira Joseph, nos estamos quedando cortos con estos encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo, porque la gente, nuestros semejantes, nos están informando de otras cosas. Y así se hace la clasificación SERPA, que es contacto del cuarto tipo,
cuando el extraterrestre, el piloto de la nave, entra, nos hace entrar adentro y las abducciones son verdaderas y hay muchos casos fraudulentos, pero hay casos buenos. Que hay un solo caso bueno, ya es importante para investigarlo. Y contactos del quinto tipo. Recién hablaba que mi amigo Richard Haynes habla de contactos del quinto tipo de otra manera, lo hablaba Rodrigo Fuensalida. Yo los contactos del quinto tipo puse esto que es tan moneda corriente en la actualidad, que son los contactos telepáticos. Tan difícil de investigar. Yo allá en la década del 50 y del 60 se hablaba de George Adamski y de cantidad de contactados. Y es tan difícil de investigarlos, pero en 1985, presidiendo un congreso en Panamá de parapsicología con el doctor Francisco de Aguilar y otros investigadores de América y también de Europa, puse una hipótesis de trabajo, contactos del quinto tipo, contactos telepáticos con extraterrestres. Me basé en la experiencia de la NASA de Apolo 14, en que Edgar Mitchell se contactaba desde adentro de la nave de Apolo 14 con el ingeniero Olof Johnson, un ingeniero sueco fabuloso en Boston, y esa onda mental, porque fue muy largo de expresar esto, es la onda mental que sacaba con las cartas Zener de la parapsicología el astronauta Edgar Mitchell. Ahí veía, digamos, una estrella y tenía que acertar estrella a 300.000 kilómetros de distancia, y el Apolo 14 estaba en la cara oculta de la Luna. La onda mental, que tan poco sabemos de esto, tenía que pasar la cara oculta de la Luna, pasar la Luna, recorrer hasta el planeta Tierra. De la cantidad de ciudades y de los 5 continentes tenía que elegir Boston, una de las miles de ciudades que tiene Estados Unidos, y entrar en la mente del ingeniero Olof Johnson, uno de los mejores paragnostas que ha tenido la ciencia, porque era un telépata extraordinario que utilizó la propia policía de Boston para la investigación. Y basado en eso, me encontré que en ese pajar enorme de los contactos telepáticos, encontré granitos de trigo, 4 o 5 casos en que de repente les quiero dar un ejemplo solo. Una vez en Caracas, en Venezuela, una mujer me escribe una cantidad de signos que dice que ella recibía, y de repente esos signos los veo iguales a un hombre español de Barcelona que me lo hizo exactamente igual, y a una mujer argentina de Florencio Varela en las afueras de Buenos Aires. Caray, me acordé de mi amigo el ingeniero Aimé Michel, creador de la teoría de las ortotenias, porque no se habían puesto de acuerdo ninguna de las tres, y cómo puede ser que estaba este mensaje extraterrestre a través de la mente de 3 personas, una española, una venezolana y otra argentina. Y encontré como cerca de 10 casos que me dan la pauta, pero atención con los contactos telepáticos. Muchos no son verdad y son fabricación de la mente del ser humano. Y le quiero hacer un homenaje también a un hombre que le encantaba. A veces el tema científicamente decía otras cosas porque el establishment norteamericano se lo hacía decir. Y ustedes lo conocen muy bien, porque son los contactos del sexto tipo, las señales radioastronómicas artificiales e inteligentes que reciben muchos los observatorios radioastronómicos del planeta. A veces oficialmente el radioastrónomo dice, nosotros no recibimos, pero en Arecibo, por ejemplo, tomando un buen ron y comiendo y sí, nosotros recibimos señales radiales artificiales, y ¿sabe qué, profesor Serpa? No tenemos el código que tienen los extraterrestres. La tecnología de esos extraterrestres, sean viajeros del espacio, viajeros de mundos invisibles, o la otra aseveración del genio de Albert Einstein, viajeros del tiempo. Qué genio cuando le dicen en 1952, una periodista le hace un reportaje, como no ha hecho tantos reportajes a Rodrigo y a mí, le pregunta de Saturday Evening Post, le pregunta en 1952, pocos años antes de morir,
¿Usted cree en los ovnis, doctor Einstein? Y dice, sí, los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio, como cree la gente, sino que son viajeros del tiempo. Cuando yo lo leo allá a fines de la década del 60, ¿cómo viajeros del tiempo? Y tengo casos de viajeros del tiempo que son dificilísimos de investigar, pero hay una realidad, y le volví a sacar otra vez el sombrero al genio de Albert Einstein, que también en 1934, ese otro tema que yo también me he especializado, ya llevo 42 años, investigación de vidas pasadas. Me trataron tanto de loco allá en la década del 70, cuando empecé a investigar. Yo no, católico, apostólico, romano, no somos reencarnacionistas, y del no también como los ovnis, llegué al sí. Pero el genio de Einstein en 1934 dijo, la muerte es el pasaporte al mañana. Y hoy tengo un libro que se llama Morir es volver a casa, y entre paréntesis, la muerte no existe. El miedo más tremendo que tiene el ser humano no existe. Vivimos también los mundos paralelos que viven también los objetos voladores no identificados. Muchas gracias, Chile, y muchas gracias por la atención. ¿Me quedo acá? ¿Hacemos el debate o...? Sí, exactamente. El investigador y escritor Fabio Serpa, ustedes le han entregado este cariñoso aplauso. Vamos a continuar, sí, exactamente, ahí en este mismo lugar. Para continuar vamos a invitar a esta testera a todos los expositores quienes en una mesa panel tendrán la posibilidad de responder algunas de las preguntas del público. Ahí les vamos a invitar entonces al escenario para que la testera ocupen su lugar. Y esta mesa además será moderada por la periodista Marcia Videla y se integrará un nuevo invitado. ¿Aló? Representante de Escépticos Chile, Cristian Sánchez también, que estará con nosotros. Sí, por lo tanto, les invitamos a seguir ahora para el debate junto a todos nuestros invitados de esta jornada. ¿Me voy a sentar yo? Les recordamos haber entregado también las preguntas que ustedes han formulado a nuestros encargados para que ellos, obviamente, en honor al tiempo, puedan responder lo más certera posible sus consultas. Estimadas amigas, estimados amigos, en este primer encuentro ufológico aquí en la comuna de Maipú. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta mesa panel. Mi nombre es Marcia Videla, voy a estar moderando, me toca la misión de ser la mala de la película el día de hoy, por el tema de los tiempos, porque estamos un poquito acotados. Pero antes de comenzar vamos a presentar a la persona que se acaba de integrar a este panel, que es Cristian Sánchez, psicólogo clínico, presidente de la Asociación Escéptica de Chile, miembro del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFA, estudiante de tercer grado de doctorado de Psicología en la Universidad de Santiago, columnista de las revistas El Escéptico de España, Sobrenatural de México y La Nave de los Locos de Chile, tres de las mejores revistas de divulgación de pensamiento crítico en habla hispana. Divulgador de la ciencia y el escepticismo con el proyecto Macrocosmo, iniciativa que lleva a la ciencia a los colegios, y Scienceslam, Batalla de la Ciencia, del cual fue uno de los ganadores de la versión 2011. Voz del programa La Verdad de la Milanesa de Radio Bio Bio, el primer programa radial dedicado a la refutación de las afirmaciones irracionales. Cristian, le vamos a dar 5 minutos para que nos cuente un poquito de qué se trata su trabajo y luego comenzamos con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, 5 minutos es algo para los escépticos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ustedes sabrán que a los escépticos nos invitan a muchos lados, así que estoy realmente contento de la invitación que hizo la municipalidad, porque además la gente que trabaja acá y que tuvimos la oportunidad de conocer en la semana es extremadamente simpática, agradable
y prepararon todo esto con mucho cariño, así que se entiende y se agradece esa situación. Bueno, para introducir un poco al tema del escepticismo, que genera tanto escollo en muchas personas, me gustaría empezar aclarando un poquito el concepto de escepticismo. Siempre se nos asocia con el tema del negacionismo. El escepticismo jamás niega nada a priori, sino lo que hace es dudar. De hecho, el escepticismo tiene su base y su premisa etimológica en la palabra dudar. Entonces, lo que uno hace como escéptico es dudar de cualquier tipo de afirmación que se presente como cierta. Nada más que eso es lo que hacemos en el escepticismo. Y todos nosotros, de una u otra manera, somos escépticos en algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes se tienen que comprar un auto, o se quieren comprar un iPhone, o se quieren, qué sé yo, comprar una televisión, último modelo, lo más probable es que si la van a comprar, hagan algunas preguntas al vendedor. No van a creer a buena de primera que esta tele está buena o este iPhone está correcto, sino que lo que van a hacer es dudar de esa afirmación. Y antes de entregar el dinero, lo primero que van a hacer es cerciorarse de que ese aparato funcione como dice que funciona. Así que en ese sentido todos, de una u otra manera, practicamos el escepticismo como una estrategia cognitiva. Sin embargo, el fenómeno que es interesante es que ese escepticismo solamente lo aplicamos a algún tipo de cosas, como las que acabo de escribir. Pero cuando escuchamos afirmaciones como que existen los fantasmas, que los fenómenos paranormales son totalmente reales, de que los extraterrestres nos visitan, o cosas por el estilo, ese escepticismo deja de funcionar. Inmediatamente caemos en la otra corriente de creerlo todo clariamente. Entonces, ahí se transforma en un problema que la psicología le gusta, digamos, investigar, y que tiene unas explicaciones que tampoco son nada místicas ni extrañas, ¿no? Disonancia cognitiva se llama ese fenómeno. ¿Por qué, entonces, tenemos esta predisposición a creer en las cosas? Hay varias explicaciones al respecto. Por el tiempo no les puedo hablar mucho de eso, pero les puedo adelantar de que tenemos una predisposición natural, todos los seres humanos, a creer. Tenemos una predisposición a aceptar las afirmaciones sin cuestionarlas. Eso se debe a que tenemos en nuestro sistema educacional, y no solo en Chile, sino que en el mundo también, un escaso fomento del pensamiento crítico, que es uno de los objetivos transversales fundamentales de la educación en Chile, pero que se ejerce poco. Parece ser de que a los profesores no les gusta, y yo como profesor también me incluyo, que tengamos una población muy crítica o que cuestione todo lo que hacemos. Eso tampoco le favorece a los políticos, ni tampoco a un Estado. Entonces el pensamiento crítico es un hecho que no se fomenta ni se estimula. Vean ustedes cuáles serán las razones, pero eso pasa en Chile y pasa en todos lados. Esa es la razón por la que no podamos nosotros ejercer este ejercicio libre de criticar. Porque todas las ideas son criticables, absolutamente. Ninguna goza de ninguna impunidad. Este discurso que hemos escuchado con respecto a la ufología, en este caso, pero que también sea para todos los fenómenos paranormales, es un discurso que, amplificado por los medios de comunicación, ha gozado de total impunidad. Nunca, a excepción de este evento, de un anterior que nos invitaron y lo que hago en la radio de Odio, se cuestionan las afirmaciones que se hacen. Porque cuando alguien afirma algo, tiene que demostrarlo. Y eso es lo que dice el escepticismo. Si usted dice que los extraterrestres existen o están acá, demuéstrelo. Porque si yo les digo, por ejemplo, que tengo acá un comunicador intergaláctico, que lo pueden ver, acá lo tienen, alguien podría pedirme la demostración de que funciona, ¿cierto? Yo lo podría hacer funcionar. No se ve por las luces, pero si se fijaran en ese árbol por allá, se darán cuenta que funciona. Es decir, el comunicador funciona. ¿Por qué funciona? Porque lo digo yo, criterio de autoridad. Funciona porque la mayoría de los científicos dicen que funciona. Vox populi, una falacia lógica. O funciona porque siempre ha funcionado. Y de esa manera yo les puedo construir un discurso y plantarles una idea. Pero si alguien investiga, se dará cuenta que esto no es más que un puntero láser que se usa en astronomía para apuntar a las estrellas. Entonces, ¿por qué nosotros creemos a buena y de primera estas cosas? Bueno, hay varias explicaciones. Michael Chemer, de Escépticos Norteamericanos, plantea que esto se debe a que tenemos una tendencia, como le decía, natural a creer cualquier cosa. Se llaman sesgos cognitivos. Tendemos la tendencia natural a ver patrones en todas las cosas. Si aparece algún fenómeno, veo una luminosidad, hago un patrón. Asocio eso con algo, con un fenómeno. Si yo creo en los ovnis, lo más probable es que lo asocie al fenómeno de la ufología. Si no creo en los ovnis, le daré otra explicación, como lo hacían los aracalufes, con esto del cielo y estas luces. Arca, decían ellos, es el nombre de aquello que está arriba. Así que este mito de pronto ufológico tampoco es tan transversal a todas las culturas. Los aracalufes, los Selknam, no tienen evidencia de hablar de extraterrestres. Entonces, si nos vamos ahora a ver, por ejemplo, el famoso fenómeno del 2012, porque te viene tiempo, tenemos ahí una amplia variedad de teorías, de hipótesis al respecto. Pero si ustedes se fijaran de que el mito del 2012, como bien dijo el profesor Serpa,
Los mayas nunca anunciaron una profecía que tuviera que ver con el fin del mundo. No está en ningún códice alguno. El único que habla del 2012 es el 6 de Tortugueros y no dice que se va a acabar el mundo, solo dice que se acaba un ciclo. Ciclos que ellos tenían varios calendarios, el de la cuenta larga que tiene que ver con esto. Y si ustedes investigaran un poco, ahora tenemos todo el acceso a Internet, ustedes podrían investigar y refutar todo lo que yo estoy diciendo en estos momentos, si lo anotan bien y buscan en Internet la información. Se puede hacer ahora. Antes era más difícil, pero ahora se puede hacer al instante. Se darán cuenta que todas estas historias son historias de ciencia ficción. Parten con autores de ciencia ficción hablando de la profecía maya, que fue una adaptación por Albert and Muller de lo que eran las profecías Hopi, y un sinnúmero de significados errados e incluso preparados con el único fin de generar misterio. Porque el misterio vende. Y el misterio vende porque nosotros somos crédulos. Creemos cualquier cosa. Entonces la cantidad de obras que hay al respecto son tremendas. Voy terminando. Entonces, mensaje final, las afirmaciones de cualquier tipo son refutables. Los invito a que ejerzan el pensamiento crítico. De hecho, la asociación escéptica lo que hace es eso, entregar herramientas cognitivas para que sean capaces de refutar, conocer las falacias lógicas a las que comúnmente estamos expuestos y dejen de ser tan crédulos como somos la mayoría de los seres humanos. Y el que no quiera aceptar eso, bueno, cordialmente acepto ofertas por mi comunicador intergaláctico extraterrestre. Gracias. Ya. Vamos a dar... la metodología de este panel va a ser la siguiente. Vamos a hacerle preguntas a cada uno de los expositores. Ellos van a tener 3 minutos para responder. Yo les voy a avisar cuando les queden 30 segundos. Luego, el señor Sánchez va a tener 3 minutos para refutar. Le vamos a dar 1 minuto para volver a responderle al señor Sánchez, al expositor al que se le haya hecho la pregunta, y el señor Sánchez va a tener 1 minuto nuevamente. Está más o menos claro, ¿verdad? Exactamente. Vamos a partir en orden de aparición en el día de hoy con el Mayor Bravo, y la pregunta es la siguiente. ¿El Estado de Chile posee programas o lineamientos de acción frente al contacto extraterrestre? Tiene 3 minutos, Mayor Bravo. Le voy a avisar cuando le queden 30 segundos. Perfecto. El Estado de Chile no tiene ningún programa ni ha planificado algún curso de acción en caso de algún contacto extraterrestre. Primero porque no está comprobado que exista lo extraterrestre. Por lo tanto, no se puede hacer una planificación de alguna actividad si no tenemos la fundamentación para ello. Pero sí, como antecedente les puedo dar a conocer de que en el CEFA se está trabajando un programa o un proyecto en el cual, junto con el resto de los asesores, se está convocando a otro grupo de especialistas para hacer una acción multidisciplinaria, no en el sentido de el contacto, pero sí en el sentido de que en cualquier momento, como pasó por ejemplo el día de ayer en Brasil, puede caer algún aparato del cielo. Y ese aparato del cielo, pongamos un caso extremo, hipotético, mágico, puede ser un ovni, puede ser un meteoro ígneo, puede ser una chatarra espacial. Entonces ahí se produce un problema jurídico, porque si cae en el patio de mi casa algo del cielo y queda en el patio de mi casa, se supone que es mío. ¿O quién tiene la jurisdicción para poder ir a buscarlo? ¿O a quién se lo entrego? Por supuesto que con los medios de comunicación, y como Chile está muy avanzado en ese sentido, antes de que llegue la autoridad, incluso antes de que llegue hasta propio carabinero, por Twitter ya todo el sector completo va a saber de que en ese lugar se cayó un objeto, sea lo que sea. Va a estar lleno de curiosos, va a haber gente que se lo va a tratar de robar, o va a tratar de sacar un trozo para quedarse con un trozo de algo que cayó del cielo. Por lo tanto, se están haciendo los lineamientos para ello, porque no existe nada desde el punto de vista legal. Y eso es un problema y puede suceder, porque ha sucedido en otros países. Aparte, si hay un daño colateral, ¿a quién le hago la demanda si más encima ese aparato rompe el techo de mi casa o mata a los animales de un campo, por ejemplo? El dueño del campo tiene todo el derecho a hacer una demanda, pero ¿a quién se la hace? Y en el caso hipotético que se caiga un ovni, ¿quién lo va a ir a buscar? En el caso hipotético que tenga tripulantes, ¿quién va a retirar los cuerpos? ¿El Instituto Médico Legal? ¿Quién va a hacer la autopsia? Entonces, hay un problema, un vacío legal, jurídico bastante importante que se está trabajando para poder normarlo y tener políticas abiertas que se sepa exactamente, que se dé a conocer a la opinión pública, pero que al mismo tiempo todas las autoridades de todo orden,
hablemos de la Fiscalía, hablemos Carabineros, la institución armada, el mismo CEFA, la SGAC, tengan claro cuál va a ser el procedimiento en caso que ocurra un incidente como esto. Gracias, Mayor Bravo. Ahora, Cristian Sánchez, ¿tiene algo que apuntar al respecto? Era sobre comunicación extraterrestre, es lo que decía, ¿cierto? Bueno, se comentó acá que la ciencia en algún sentido un poco sesgada al respecto de este tipo de temas. Y la verdad que eso no es tan cierto, puesto que sí existen proyectos científicos bien importantes relacionados con lo que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El famoso proyecto OSMA, con Frank Drake, por ejemplo, que inició con Carl Sagan, pretendía justamente esta búsqueda. Posteriormente lo que se conoce como el proyecto SETI. La NASA lo financió por varios años, pero después que se acabaron los fondos para seguir con estas investigaciones, hoy se ejerce a través de la sociedad planetaria, sociedades particulares. Es decir, la forma de buscar la posibilidad del contacto extraterrestre es una posibilidad que la ciencia sí ha tomado en consideración y sí ha investigado. Hasta el momento sin resultados que podríamos considerar como fiables o fidedignos. Es decir, no tenemos ninguna evidencia, como dijo el Mayor Bravo, que tenga relación con la posibilidad de que exista inteligencia extraterrestre. Pero estamos buscando, se está buscando, la ciencia busca el fenómeno. Ahora, una de las cosas entretenidas que hay de este tema es que cuando uno habla de comunicación extraterrestre también hay varias presunciones que no son correctas, como por ejemplo pensar de que una entidad distinta a la nuestra sea capaz de comunicarse con nosotros de la misma manera. Es decir, hablen con nosotros en un lenguaje que podamos entender. Por lo tanto, tendrían que tener una inteligencia similar a la nuestra, tendrían que tener un lenguaje común o alguna simbología o semiótica que nos permita comunicarnos. Si uno estudia un poquito la biología de la vida y se da cuenta de la diversidad de organismos que existen y la posibilidad que tenemos hoy nosotros como seres humanos inteligentes de comunicarnos tal vez con las hormigas, se dan cuenta de la dificultad que representa en nuestro propio planeta comunicarnos con seres que viven acá. Imagínense lo que esto sería si tenemos que comunicarnos con seres que ni siquiera coincidimos su biología. No tenemos idea si están hechos en base a carbono, podrían ser de silicio, podrían respirar amoníaco, podrían ser de distintas maneras. Sin embargo, tenemos la presunción de que somos capaces de comunicarnos con ellos. ¿Cómo se produce eso? Es una gran pregunta que hay que contestar. Señor Bravo, ¿algo que refutar? No, estoy completamente de acuerdo porque, insisto, desde el punto de vista científico, por supuesto aeronáutico, no tenemos la evidencia concreta y real de que exista vida extraterrestre. No hay. Lo que existen son presunciones, lo que existe son hipótesis y especulación, nada más. Ok, pasamos entonces a la próxima pregunta para don Rodrigo Fuenzalida. ¿Cuál es su opinión respecto del anuncio que la NASA hace poco reconoce la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre y qué implicancia tiene este anuncio para el fenómeno OVNI? Bueno, la verdad que no conozco, no sé si alguien de los panelistas escuchó el anuncio. ¿Sí? Hay que diferenciar, un concepto. Una cosa es vida y otra cosa es vida inteligente. ¿Okay? Vida. Hay un salto cuantitativo entre una cosa y otra. Una cosa es vida y otra cosa es vida inteligente. Bueno, los programas espaciales, acá nuestros amigos conferencistas han sido bastante claros respecto en torno a las búsquedas de vida extraterrestre, los proyectos que se han estado versando. Es porque se piensa que algo puede haber. Ahora, si hizo ese anuncio NASA, evidentemente es porque algunas cosas se están descubriendo, pero que tenga relación esto con el fenómeno OVNI, la verdad que no. Yo siempre, hace un tiempo atrás, hice como una separación. No podemos negar, pero tampoco podemos afirmar que los OVNIs sean de origen extraterrestre. Yo creo que hay muchos fenómenos que se da ufológico, se da al interior de nuestra atmósfera, que todavía tiene que ser acotado, tiene que ser entendido. Podemos estar en presencia, insisto, de múltiples posibilidades al interior de nuestra atmósfera. No creo, si existen, si descubrieran alguna forma de vida en el espacio, personalmente no creo que eso implique relación a que el fenómeno OVNI tenga un origen extraterrestre. Es decir, no, la verdad que no veo muchas las relaciones. Es que hay que separar, que es también una situación que uno tiene una especie de condicionamiento cultural de asociar de inmediato la palabra OVNI a nave de origen extraterrestre. Sin embargo, a mi entender, hay una distancia entre una cosa y la otra. Ok. Señor Sánchez, ¿quiere hacer alguna aclaración al respecto? Sí. Bueno, continúo con Rodrigo, estamos de acuerdo en eso. La posibilidad de vida es una condición que la ciencia ni el escepticismo tampoco niega. Porque los elementos que componen la vida
son elementos de lo más sencillo posible. De hecho, yo les podría decir hoy día acá que todos ustedes son extraterrestres, incluyéndome. Todos somos extraterrestres porque todos los átomos que componen nuestro cuerpo fueron generados en un horno nuclear, en una estrella, en algún momento. El hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno que nos componen a nosotros mismos. De hecho, el elemento más abundante del ser humano es el agua, hidrógeno y oxígeno. Se darán cuenta que todo eso se generó en una explosión termonuclear de una estrella. Porque las estrellas generalmente crecen, explotan, colapsan y liberan su material al espacio interestelar. Y ese material, de una u otra manera, lo que ocurrió acá, aquí el fenómeno más importante por lo demás, es que esta energía se transformó en materia. Y esa materia se transformó en conciencia, que es un problema duro en la ciencia cognitiva actualmente. ¿Qué es la conciencia? Y esa conciencia nos permite hoy día estar conversando y hablando. Es decir, el universo ya no es algo que está allá afuera y hay que ir a buscar. El universo está acá y somos nosotros mismos hablando. Es decir, el universo habla a través de nosotros, que somos los únicos seres capaces de dar cuenta de la naturaleza. Perfecto. ¿Algo más que agregar, señor Fuenzalida? No, todo bien. Ok. Súper. La siguiente pregunta es para el profesor Serpa y dice, si existe un sol al interior de la Tierra, ¿tiene usted el apoyo de geólogos en la investigación de esta hipótesis? Antes de contestar esta pregunta, acá se tocó a la posibilidad del proyecto OSMA, que fue una posibilidad que estudió mucho, no solo Drake, sino también Carl Sagan. La posibilidad de las señales radiales astronómicas, yo tengo la convicción de que es posible. Dicho por mismo observatorio, por radioastrónomos de Arecibo, en el caso que yo investigué, y otros que investigó también mi amigo Chávez de Costa Rica, en Monte Wilson. No tenemos el código, este es el error de la ciencia. Nosotros nos parece que en 2002 estamos muy avanzados, pero mismo el doctor Carl Sagan decía que evidentemente estas naves, con la tecnología que demuestran según los testimonios, estaban en un avance de 200 años o quizá más. Es más, Carl Sagan, su testimonio y testamento final fue la novela Contacto, y fue la película Contacto que protagonizó Jodie Foster. Ahí él habla de los mundos paralelos. Y Carl Sagan también lo dijo, la posibilidad de los mundos paralelos, y creo, como dicen los físicos cuánticos, con los cuales he dialogado mucho con ellos, está la posibilidad del mundo de la invisibilidad, que es mucho más intenso, fuerte y más potente que el mundo que nosotros conocemos como visibles. Cuando se dividió el átomo y se encontraron millones de partículas que eran invisibles, que nosotros no vemos, pero no porque no los veamos deja de existir. El famoso ver para creer de Santo Tomás murió con la separación de Einstein. Y le digo también una anécdota para que vean cuál era la filosofía de Carl Sagan. Doctor Leo Spring, de la Universidad de Wyoming, un día me comentó, tú sabes que Carl estaba en un congreso, no me acuerdo en cuál, me comentó, dice, Carl, el otro día hicieron un reportaje en la televisión que fue una cosa muy simpática. 30 segundos. El animador le preguntó, dice, ¿así que usted piensa, doctor Carl Sagan, de que los delfines tienen tanta inteligencia como el ser humano? Y él hizo toda la explicación de por qué hacía el delfín, tenía esa inteligencia. Pero al terminar dice, ¿sabe qué, señor animador? Yo creo que además los delfines deben ser más inteligentes que el ser humano. El hombre se quedó atónito, el conductor. ¿Y saben lo que dijo Carl? ¿Saben por qué? Porque el delfín no formó una civilización. Señor Serpa, vamos a... El sentido de humor, ¿qué es esto? Que tenía Carl Sagan con respecto a estos temas. El sol interior, me voy a basar en Sir Edmund Halley, el descubridor del cometa Halley, Sir de la corona británica, siglo XVII, 1600, que hablaba que las auroras boreales
eran la manifestación. Él hablaba del mundo subterráneo, que el mundo subterráneo se comportaban como esas muñecas rusas, una tras de otra, lo hablaba en el siglo XVII, y que las auroras boreales eran las manifestaciones de lo interno hacia afuera, como es que pasa en los polos. Por supuesto, como dije, soy universitario, ascendencia alemana, austríaca y vasca. En todos los países que fui, interrogué a todos los geólogos que tenía a mano, y todos los geólogos me dijeron: sabemos tan poco del interior de la Tierra, solamente hacemos hipótesis. Muchas gracias, señor Serpa. Señor Sánchez, ¿algo que agregar, algo que rebatir? Sí, bueno, si uno tuviese que atacar esta idea, se daría cuenta de que si existe la posibilidad de un sol interior al dentro de la Tierra, tendríamos que pensar que estamos hablando de una estrella. Una estrella, por las condiciones que tienen, la estrella, acá tengo algunos amigos de la astronomía que podrían dar más detalles de eso, pero hasta donde yo entiendo, necesitan de una u otra manera unas ciertas condiciones que le permiten establecer estas reacciones termonucleares que la permiten hacer brillar. Si uno pensara que las estrellas conocidas hasta el momento, las más pequeñas, con la masa más chica, solo enanas rojas, podríamos darnos cuenta de que la cantidad de masa que necesitaría para brillar dentro de la Tierra equivaldría a algo así como unas 25.000 masas de la Tierra. Por lo tanto, sería bastante imposible que una estrella pudiese brillar dentro de la Tierra. Y esa es una razón que tiene que ver con las leyes universales. Perdón, yo no dije que es una estrella eso. Pero habló de un sol. Una luz interna, no es una estrella adentro. Entonces una luz distinta. Señor Serpa, tiene un minuto para rebatir lo que dice el señor Sánchez. Claro, yo estoy hablando de una luz. Ahora, justo en marzo, yo tengo una revista digital que sale en la página de nuestra, fabioserpa.com.ar, que auténticamente muestro una ciudad subterránea que mis colegas de la arqueología descubrieron en Turquía, y una ciudad terrena, no subterránea desde el punto de vista extraterrestre, fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestra realidad científica. Y es totalmente, van a ver las fotos y eso, de una claridad y pero prácticamente un pueblo está abajo de Turquía. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la próxima pregunta para el mayor Bravo. Los radares aéreos detectan muchos objetos hechos de metal. ¿Qué metales o no metales no son detectados por estos radares? A ver, el radar trabaja con un cierto grado de onda de frecuencia, por lo tanto, más que el metal más que el metal propiamente tal, lo que podría evitar que una aeronave se deje de observar por un radar o no rebote la señal es el ángulo de la estructura de la aeronave. Como ustedes ven, hay los llamados aviones fantasma, tienen ciertos ángulos ¿qué es lo que hacen? La onda electromagnética que viaja por el fluido que es el aire, ¿no es cierto?, rebota en la aeronave, vuelve al mismo radar y es recepcionado, recibido y identificado después, posteriormente, a través de unos códigos en una pantalla. Pero ocurre que cuando estas aeronaves tienen un ángulo distinto, no se produce el efecto de la reflexión, sino que se produce la difracción y la onda sale para cualquier parte menos para el transmisor, o en el caso puntual el radar que envió la señal. Este es el caso del radar primario. Siempre nosotros escuchamos en aeronáutica el radar primario y el radar secundario. El primario es ese, el que está dando vueltas y trata de identificar todo lo que esté volando sobre cierta velocidad y hasta cierta velocidad. El radar secundario, a diferencia de este, es un radar que está codificado y que todas las aeronaves tienen un sistema que se llama transponder, que están con un número y están registrando una base de datos. Por lo tanto, cuando el radar los pincha, le hace una pregunta, el transponder de la aeronave le responde y por eso se identifica en la pantalla. Pero cuando hablamos del radar primario, hablamos netamente del ángulo con el cual se recibe esta señal y por eso los aviones fantasma, como los conocemos, el F-117, el F-111, no son captados porque la señal no se refleja, se difracta. Ok. Señor Sánchez, ¿algo que agregar?
No, totalmente de acuerdo con lo que va a decir el capitán. Si me da mis minutos, le podría contestar a un Fabio, si me permite, con respecto a lo... Citó a Edmund Halley, que efectivamente habló de la tierra hueco, del mundo interior. Lo definió como una muñeca rusa. Quería agregar que también Leonard Euler, en el siglo XVIII, descartó esta sucesión de la muñeca rusa y dijo que había un sol interior de 1000 kilómetros de diámetro y que proporcionaba luz y calor a una supuesta civilización intraterrestre. Tengo entendido, no he leído su libro, profesor Fabio, pero usted habla de la ciudad intraterrestre, por lo tanto, las ideas que dan sustento a la idea extraterrestre están basadas también en la idea de un sol interior. Posteriormente, John Heslade, en 1829, dijo que en el interior de la Tierra existían 2 soles y los llamó Plutón y Proserpina. Y por tercer autor, Cyrus Step, también, médico inglés, incluso llegó a decir que el sistema completo, el sistema solar completo, incluso las galaxias, estaban atrapadas dentro del interior de la Tierra. Y esas son las bases en que se sustenta la idea de la tierra hueca. Entonces, creo que hay algo de sentido en eso. Perdón, no es tierra hueca. Eso fue una hipótesis de Ramón Barnard, que para mi criterio, lo que he investigado en estos 47 años, se comporta, digamos, el planeta Tierra como un queso gruyere. ¿Conocen el queso gruyere? Sí, el que tiene oquedades, Esto es la posibilidad. Ok, pero no transformemos esto en diálogo porque tenemos otras preguntas. Señor Fuenzalida, de lo que se expuso sobre los agujeros que están apareciendo en distintas partes del planeta, ¿es parte de lo que usted planteó? No. Aquí dice hoyos. No. Ok. Entonces vamos a hacer la pregunta al profesor Serpa. En su libro Los ovnis existen y son extraterrestres. Menciona seres que habitan en el interior de la Tierra, como la ciudad que encontraron en el Cerro Rosario de La Rioja, Argentina, y nombra también a seres que deben alimentarse de sangre. No lo puse, ha leído mal. No son vampiros los extraterrestres. Hasta ahora, que yo sepa, en estos 53 años de investigación, no existe. El Cerro del Rosario sí, fue protagonista un cura, el cura Lorenzo, que fue una cosa que le llamó mucho la atención, y fundamentalmente hoy también Rodrigo Fuenzalida habló de Capilla del Monte, donde está el Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco, hay una ciudad subterránea llamada Erx, que la fuimos descubriendo a través de los mitos y leyendas de los comechingones. Allá por el año 69, el doctor Guillermo Alfredo Terrera, un gran antropólogo de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Buenos Aires, él venía a dar clases al Centro de Estudios Psicoespaciales que yo dirigía, era una eminencia. Yo me acuerdo que me dijo en determinado momento, cuando terminó una clase, ¿tú leíste, Fabio, los mitos y leyendas de los comechingones? Pero mira, sí, yo me acuerdo de leerlo, pero no tendría que volverlo a recordar, porque habla mucho de las cosas nuestras. Y de esos mitos y leyendas construimos una hipótesis de trabajo con el doctor Terrera, que se llama el Triángulo de Fuerza de Córdoba, que tiene un epicentro con un triángulo menor, que se llama Cerro Uritorco. Y hace muy poco hicieron un homenaje muy bello. Y ahí se ven permanentemente luces que tienen también un comportamiento inteligente, porque se mueven para arriba y para abajo, se detienen, hacen ángulos de 90 grados, en un lugar en que va la gente a observar. A veces aparecen y a veces no aparecen, y hay varias ciudades subterráneas. Hay un libro muy extenso de 6 tomos, bastante pesado, escrito literariamente muy en el tipo siglo XIX, de Elena Pretona Barbraski, que habla de todos los túneles habidos y por haber que hay en el planeta Tierra, y que, bueno, tantos investigadores son innumerables para hablar esto. Tengo un libro de 300 páginas que habla de todo eso, así que está la posibilidad. Yo acepto cada vez más la posibilidad del mundo intraterreno,
y sobre todo 30 segundos. en una posibilidad de invisibilidad. Mucha gente también, como pasa en todas las cosas de la vida y también más en este terreno, ya todo el mundo entra a ERCS y entra a Isidres y toma café con leche con los extraterrestres, y no es así. Y lamentablemente para el ser humano, la llave la tienen ellos y no la tenemos nosotros. Muchas gracias. Don Cristian Sánchez. Bueno, la idea de las ciudades intraterrenas no son ideas nuevas tampoco, son ideas bastante antiguas que se fundan en movimientos esotéricos bastante conocidos, como por ejemplo la teosofía. La idea de Agartha, de Chambalá, o que la existencia del rey del mundo que vive dentro de la tierra es una idea bastante común, pero en este ámbito, en el ámbito de la esoteria, en el ámbito de los mitos, en el ámbito de las leyendas. Cuando uno entonces afirma la existencia de esta ciudad, uno como escéptico lo que haría, o lo que hacemos en su relación, sería exigir evidencia al respecto. ¿Cuáles son las evidencias que podemos tener con respecto a que existe una aspiración interna de la Tierra? Bueno, no tenemos ninguna, pero sí tenemos que creerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que creer algo que no tiene ninguna base y no se fundamenta en nada? ¿Por qué tenemos que aceptar que esta idea es cierta? Hay que cuestionar las cosas, y esta es una de las situaciones en las que mejor manera podríamos ejercer el pensamiento crítico. Y se habla de ciudades invisibles. Esto es como el ejemplo que pone Sagan en El mundo de sus demonios del dragón en el garage. Es como si yo les dijera a ustedes que tengo un dragón escondido en mi garage. Ustedes me pedirán evidencia. Yo le digo, bueno, vamos a verla, vengan a mi casa. Les muestro la pieza donde está el dragón y le digo, bueno, aquí está. Y ustedes me dicen, pero es que yo no veo nada, ustedes son los escépticos. Yo le digo, no ven nada porque es invisible. Ah, entonces, pero ustedes son escépticos pillos, me van a decir, bueno, si es invisible, entonces tiremos arena o tiremos harina para que cuando camine queden las pisadas y lo detectemos. Ah, les digo yo, no lo podemos detectar porque flota, así que no se pueden ver las huellas. Ah, dirá otro escéptico más pillo. Entonces, toma este diario y haz que me prenda con su fuego interior. No, es que su fuego no quema. Entonces, yo podría estar con eso muchas veces dándole ese ejemplo, y se podrán dar cuenta que mientras un evento no se pueda demostrar empíricamente con un hecho físico real, la pregunta es ¿por qué tenemos que creer en él? Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Serpa, ¿algo que agregar? Un minuto. Sí, muy simple. Si no existe el mundo subterráneo a través de la temática y de los principios que existen en el mundo subterráneo, yo creo, mi querido amigo, que tendría que existir para la humanidad, porque tiene una apertura de carácter espiritual realmente muy importante, que es lo que va a vivir el hombre del futuro y de este cambio y de esta transformación. Si no existe, yo desearía profundamente que existiera. Ok. En virtud del tiempo vamos a hacer una pregunta más por expositor. Vamos de nuevo con el mayor Bravo. Dice, la ufología como pseudociencia debería barajar ciertas hipótesis sobre el origen de estos fenómenos. Si es así, ¿cuáles son y en qué se basan? Bueno, vimos un poco el esquema de lo que era la ufología. La hipótesis extraterrestre es la que en estos momentos es más aceptada por la ufología clásica, la mística, la paleoastronáutica y la exopolítica. Pero por otro lado existe la ufología crítica y la ufología aeronáutica, que si bien pueden apreciar esta hipótesis de manera lejana, yo creo que tampoco no se puede descartar. El problema es que para sucesos extraordinarios se requieren pruebas extraordinarias, y eso es lo que no existe hasta ahora. Por lo tanto, la hipótesis extraterrestre, viajeros del tiempo, intraterrestres, critters o formas de vida en la alta capa de la atmósfera, vida fuera de la exósfera, son hipótesis. Pero para que se puedan corroborar necesitamos la evidencia, y eso es lo que no tenemos hoy día al alcance de nuestras manos para poder decir fehacientemente esto es por tal motivo. Créanme que los que trabajamos en este tema, desde el punto de vista aeronáutico, científico, escéptico, exopolítico, yo creo que en lo profundo de nuestras mentes lo único que queremos es que este enigma se aclare, y mientras antes, mejor. Y si llega la prueba o la evidencia, fantástico, porque todos estamos buscando lo mismo. Las visiones son distintas, la interpretación también es distinta, es subjetiva, pero todo apunta a encontrar una razón para este fenómeno tan extraño que hoy día está en nuestros cielos, en nuestro espacio aéreo, en nuestro mar, fuera de la atmósfera, se encuentra presente.
Lo que pasa es que no tenemos hoy día, de acuerdo al espacio de método científico, el paso número 4. No lo podemos predecir. Es imposible predecirlo, porque es anómalo. Pero espero en algún momento que podamos tener las respuestas. Ok, muchas gracias, Mayor Bravo. Cristian Sánchez. Bueno, se tocó el tema de las pseudociencias. Para aquellos que no estén orientados con el tema, le aclaramos que pseudociencia es pseudo, falso, ciencia. Son aquellas cosas que se venden como ciencia sin ser ciencia. Ejemplo, astrología, reiki, flores de Bach y una serie de otras manifestaciones, sanaciones cuánticas, por ejemplo. ¿Y por qué se venden como ciencia? Se venden como ciencia porque la ciencia también es un producto que vende. Cuando uno escucha afirmaciones relacionadas con que está científicamente probado, o lo dijo un científico, o la comunidad científica opina tal o tal cosa, les digo de inmediato que duden de esa afirmación. La ciencia no necesita decir que es ciencia para probar. Por ejemplo, la química y la biología no necesitan probar que la fotosíntesis funciona, porque es un hecho. ¿Se fijan? La ley de gravedad tampoco es algo que se tenga que probar porque está ahí, la podemos ver y observar, y la podemos evidenciar también. Entonces, cuando ocurren que las pseudociencias toman el poder, y en este momento lo tienen, lamentablemente, por la amplificación de los medios de comunicación, por eso que este evento es notable. En televisión vemos todas las mañanas numerólogos, astrólogos, sanadores de todo tipo hablando, y también a los estelares. Y tenemos personas que permanecen permanentemente en la televisión en la noche, en un canal que no voy a mencionar, pero todos deben saber cuál es, donde hay un personaje que comenta de las conspiraciones, de los ovnis, de la vida más allá de la muerte y un sinnúmero de cosas a los que nunca se les ha cuestionado. Entonces las pseudociencias son aquellas que se venden como ciencia. Y lo que hay que hacer, que tenemos que usar nosotros usando nuestro criterio, es filtrar un poco la información para acceder a aquella información que realmente nos pueda servir para algo, nos pueda servir para trabajar. Las hipótesis tienen que ser trabajables, son explicaciones razonables y tentativas sobre observaciones, y tiene que ser una hipótesis de trabajo que nos permita refutarla también. Así funciona la ciencia, así funciona el avance del conocimiento. Y si bien la ciencia no lo sabe todo, en eso estamos de acuerdo, no lo sabe todo, pero lo poco que sabe, lo sabe bastante bien. ¿Algo que agregar, Mayor Bravo? Sí, en relación a lo mismo, ocurre que hay también ciertos personajes acá, sobre todo en nuestro medio nacional, voy a apuntarme a Chile, que a través de experiencias personales, que son específicamente contactos, ellos han desarrollado ciertas capacidades con las cuales pueden sanar a personas, curar, ayudar. Pero esta ayuda no es gratis, esta ayuda se cobra y se hace un negocio bastante importante donde se genera un lucro gracias a un contacto extraterrestre. Por lo tanto, si este contacto fuera real, yo no creo que los extraterrestres le hayan cobrado por los poderes. Por lo mismo, él no debería cobrar, pues si le entregaban un don tan mágico y especial, ¿por qué no sigue ayudando a la gente? Entonces, no confundamos de repente investigación con contactismo. El contactismo es un lucro y genera 15 segundos. Mucha plata para las personas que en forma irresponsable e inescrupulosa están haciendo de esto un negocio. Gracias. Gracias, Mayor Bravo. ¿Quiere hacer uso de su minuto, señor Sánchez? No, nada que agregar. Ok. Vamos entonces con la siguiente pregunta para don Rodrigo Fuensalida. Dice, ¿por qué no se acercan más a nosotros los ovnis? Si son solo hipótesis, ¿cómo podríamos verificar su existencia? La ufología, ¿por qué no se presenta como un estudio profesional ante el público? Bueno, muy buena la pregunta, porque esto deja en vista la pregunta varios aspectos que ya en sí mismo existen los datos. Hoy día estamos saturados de información, por mucha desinformación también en los medios, en la internet. Pero de partida hay que decir que ya hay por lo menos si ustedes se dirigen al año 1997, directamente el cónclave de Tarratown, fue a nuestro entender el punto inicial ya donde se divide un poco lo que era la ufología más bien amateur, hasta la aproximación directamente de protocolos más científicos para abordar los diferentes casos. En este minuto, el tema está más que claro que el tema de que el fenómeno ovni como un fenómeno físico de origen anómalo, de origen no identificado, eso ya no se discute. La discusión, a mi entender, paró ya una vez que hay una cantidad de informes oficiales, una cantidad de investigaciones a gran escala que han podido determinar la existencia de un estímulo físico de origen no identificado, del cual hemos estado discutiendo todo
todo el evento, al cual hay gente que se aproxima por diversas hipótesis. En tanto a la profesionalización de la ufología, existe hoy día una actividad más profesional en estos últimos 5 años, específicamente a partir de algunos en Estados Unidos y Francia, que son, diría yo, los países donde hay una cantidad de inversión prominente en torno al tema. Sobre todo Estados Unidos hoy día hay un multimillonario en la aeronáutica que es Robert Bigelow. Bigelow, él directamente trabaja con la MUFON y la MUFON, tengo entendido, California y otro estado más están teniendo ufólogos a tiempo completo. Les renuevan los contratos cada 6 meses a estos ufólogos que tienen que efectivamente presentar una cantidad de trabajo considerable en una idea de efectivamente tener una acción más profesional. La gente de la MUFON, de la red, la Mutual UFO Network, ellos tienen un manual de investigación, tienen una serie de protocolos que son realmente interesantes. Pero ahora, ¿por qué no se acercan más? Eso habría que preguntárselo al fenómeno, no a nosotros. Claro, si hay algo ahí, hay que preguntárselo a ellos directamente. ¿No? Yo todavía no tengo la menor idea. Pero eso sería en términos generales. Hay una me gustaría especificar algunos detalles, pero eso sería. Ok. Señor Sánchez. Sí. Mire, cuando me tocó comenzar el año pasado a asesorar el Comité de Estudio de Fenómeno Aéreo Anómalo, una de las cosas que me dediqué a revisar fueron los informes que entregaban algunos investigadores o aficionados al fenómeno OVNI. Y lo que uno puede evidenciar ahí es que esta hipótesis de trabajo, si bien o eran inexistentes, estaba muy mal formulada. Cuando uno trabaja y quiere investigar un tema, cualquier tema sea, tiene que tener, insisto, una hipótesis de trabajo. Y la pregunta que uno se hace, no solo a los ufólogos chilenos, sino que a los ufólogos del mundo, es qué han hecho en estos más de 60 años, considerando que en el año 47, con el caso de Kenneth Arnold en adelante, se considera la ufología moderna, con esta hipótesis. ¿A qué conclusiones han llegado? Son más de 60 años de investigación y no tenemos ninguna conclusión clara o contundente con respecto al fenómeno OVNI. Por lo tanto, podríamos pensar varias cosas. O el fenómeno realmente es inexistente, cosa que sabemos que no es así. Estas explicaciones van por un camino que es inadecuado. ¿Cuál es la sistematización que tenemos de los fenómenos? ¿Qué podemos predecir? Se habla de inteligencia, de un fenómeno inteligente. Yo antes de hablar de un fenómeno inteligente y extraterrestre, me haría la pregunta si realmente podemos evidenciar la inteligencia acá dentro de la Tierra. Haría unos test a los políticos, por ejemplo, para darnos cuenta si esa inteligencia realmente existe, antes de hablar de inteligencia extraterrestre. Eso. Muchas gracias. ¿Rodrigo? Sí, en 60 años, Cristian, yo creo que se ha avanzado bastante. Insisto que no podemos hacer caso omiso, por ejemplo, a los fenómenos capturados por Hessdalen, a los fenómenos que hoy día que hay distintos proyectos que intentan traducir todos estos datos, medición de espectro, etcétera. El problema que hay es que al no haber una formalización académica de todo esto, los datos quedan dispersos. Por lo tanto, es súper importante que el mundo de la universidad o el mundo se discutiera con la finalidad de hacer lo que pasó el año 97, con Clavetar Ratón, insisto, los protocolos que están ahí, el análisis que se hace y directamente las conclusiones sobre el tema de los ovnis son bastante interesantes, poco divulgadas, poco conocidas, y creo que en este minuto se está avanzando por buen paso. Lo que concuerdo sí con Cristian es que hay una necesidad de que la gente que se aficiona al tema investigue desde un punto de vista del método científico, es decir, que se instruyan, porque la verdad que a veces hay muchos papeles que dejan mucho que desear. Tenemos una pregunta para el profesor Serpa a continuación. No está en la modalidad de este panel de las preguntas del público, para eso entregamos los... En este minuto no lo puedo, tenemos que continuar con el formato que teníamos establecido. Señor Sánchez, ¿algo que rebatirle al señor Fuenzalía? Insisto, se habla de un avance en el conocimiento, pero eso no se ve en la práctica. No se ve una hipótesis clara, una idea clara del fenómeno. No tenemos idea qué es, de dónde viene, ni cuál es su sentido. Se habla de inteligencia, como te digo, del fenómeno, pero no podemos saber que exista. Podemos ver, y bajo un sesgo que se llama agenticidad,
esta idea de atribuirle una agenticidad, atribuirle una posibilidad de inteligencia y con esto una intencionalidad al fenómeno. Eso es una cosa propia que hacemos todos los seres humanos y que lo hacen los pueblos originarios con el pensamiento mágico. Se llama animismo. El animismo que es la base del espiritualismo y que es la base de la religión. Entonces, acá tenemos que hacer un punto de quiebre de estas situaciones porque si el fenómeno es complejo, si no tiene patrones, no podemos hablar de inteligencia. Y los avances, uno los quisiera ver. Yo quisiera ver hipótesis, quisiera ver conclusiones claras y concretas con el fenómeno. Y hasta el momento no las hay. Ese es el tema. Perdón, Cristian, ¿leíste el cónclave de Tarratown, las conclusiones? No. Ok, vamos. Conversamos. Vamos, las Hay una bilaterales. cantidad de pautas de comportamiento en la omnilogía. Lo que pasa es que no se toma como disciplina. Se piensa ciencia o pseudociencia. Es una disciplina. Ok, vamos a continuación entonces con la última pregunta para el profesor Serpa. ¿Existe alguna relación entre las catástrofes naturales y los avistamientos ovnis? Sí. Sí. Viene mismo de las explosiones atómicas allá en la década del 40 y del 50, y el último hecho también fue el tsunami de Japón, que se sacó una observación de 5 naves, muy clara la filmación. Evidentemente, si esos extraterrestres que están fuera de lo terrestre, más allá de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico, y se mueven con parámetros distintos a nosotros, eso quiere decir extraterrestre. Si dentro de los extraterrestres son viajeros del espacio, claro, las cosas que estos viajeros del espacio están mirando desde arriba, posiblemente qué está pasando allá abajo, que cabe la posibilidad muchas veces también en el sismo de México hubo pautas así, cantidad de hechos en estos 50 años en que evidentemente hay una preocupación quizá por esos posibles viajeros del espacio que miran hacia el planeta Tierra y ven lo que está pasando, que son desgracias naturales realmente estupendas, que no solo son naturales, sino que también ahora están fabricadas también por el propio ser humano. Ok. Señor Sánchez. Siempre se ha hecho, por bastante tiempo, y en las catástrofes naturales que no han precedido, incluso con nuestro terremoto en Chile, se habla de la influencia o la aparición de ovnis. El tema es que esta aparición no significa necesariamente que tengan una correlación con el fenómeno ovni. No hay una causalidad. Es decir, no porque hayan desastres naturales es sinónimo de igual de ovni. Presentar eso es entender de que, primero que nada, que los ovnis serían extraterrestres y que de una u otra manera nos tendrían a ver, visitar o a controlar o a mirar o a observar esto como fenómeno histórico. Establecemos esas relaciones principalmente porque estamos a la base del mito extraterrestre. Si creemos que el mito es real y que existen, por lo tanto, cualquier luz que veamos en el cielo y que se asocie a una catástrofe natural, podríamos entenderla como una manifestación de la existencia de lo extraterrestre. Usted tiene que recordar también que se habla de incluso conspiraciones como el famoso rayo Hart, que tiene que ver también con esta idea de los terremotos, y que es una idea que plantea de que algún pueblo, el norteamericano, tendría el poder de poder generar terremotos o catástrofes naturales a voluntad a través de un rayo. Ok. Señor Serpa, ¿tiene un minuto para agregar alguna idea? Lo felicito porque está dentro de una corriente de opinión y la sigue a muerte. Con la verdad no ofendo ni temo, me parece perfecto. Lo mismo que estoy totalmente de acuerdo con el mayor Bravo, que es muy bueno que se investigue lo fenoménico de la ovnilogía, porque evidentemente es algo que está surcando el espacio terrestre o aéreo de determinado país. Y muy bien con la investigación que están haciendo, que me parece muy bien, que no la estamos haciendo auténticamente en la Argentina, lo hicimos muy bien en la década del 60, pero bueno, son los hombres los que deciden y no son las instituciones, lamentablemente. Ok. Muchas gracias, señor Serpa. Señor Sánchez, ¿algo que agregar? ¿Tiene un minuto? ¿Como palabras finales o seguimos en el debate?
es el último minuto para rebatirle al señor Serpa. No, más que rebatir al señor Serpa, quisiera decirle al profesor Fabio Serpa que yo crecí con sus libros. Yo a usted lo he leído siempre. Me parece una figura emblemática del mundo de la ufología. Es un placer haber compartido esta mesa. Quiero que entienda que las críticas van a las ideas, nunca a las personas. Lo respeto bastante. Al señor Rodrigo Fuenzalía le diría que no me he leído ese informe porque la verdad que con el tiempo que tengo actualmente no tengo tiempo de hacerlo, pero si me lo hace llegar, encantado me lo voy a leer para un próximo congreso. Al mayor Bravo, un verdadero placer por compartir de nuevo este panel con usted como fue en un evento pasado. Y finalmente, al público en general, contarles que nos podemos asombrar y maravillarnos con cosas tan maravillosas como la ciencia, la materia oscura, la posibilidad de vida extraterrestre. Todas esas cosas son temas que son tremendamente interesantes, que nos podemos fascinar desde un punto de vista crítico y científico. No necesariamente tenemos que llegar y colocarle este halo de lo sobrenatural o lo paranormal a todas las cosas. Yo entiendo que seduce y que nos gusta, pero también tenemos que mirar el cielo con los pies bien puestos en la tierra. Muchas gracias, nada más. Bueno, adelantamos entonces las palabras finales. Muchas gracias, Cristian Sánchez. Vamos a pedirle ahora sus palabras finales a don Rodrigo Fuenzalida. Bien, agradeciendo a todo este hermoso público que nos ha acompañado esta noche, a la ilustre municipalidad, por esta iniciativa realmente impresionante que ha hecho que podamos converger en esta idea de discutir maduramente sobre estos misterios, poder compartir de manera sumamente respetuosa las distintas posiciones. Yo creo que salimos todos absolutamente enriquecidos desde este panel. Y bueno, invitarlos a que sigan ahí que de una manera sumamente también escéptica. Yo comparto un poco el hecho de que hay que mantener una posición de cierta distancia ante ciertas pasiones. Yo concuerdo que hay que colocar el corazón ahí cuando tenemos las cosas un poquito más reveladas, pero que tengan, sobre todo, cuestionen los medios, cuestionen a la conspiranoia que anda circulando en la televisión en este minuto, que es altamente nociva para hacernos reflexionar en cosas más concretas. Y que, bueno, feliz de estar en esta oportunidad compartiendo con mis amigos, colegas, con el maestro Serpa, esta posibilidad de reflexionar sobre todos estos misterios a los cuales no hay que temer, sino profundizar, entender y con esto crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Fuenzalida. Vamos a darle un espacio para las palabras finales al profesor Serpa. No, que como siempre me encantó estar nuevamente en Chile, compartiendo esta mesa y con la altura que también habla cada uno con sus hipótesis y sus ideas, y pensar también que un hombre que lo echaban de la Argentina, una dictadura, colocó acá en una piedra de la cordillera de los Andes, refugiándose en su amada Chile, dijo: bárbaros, las ideas no se matan. Y de verdad que cada uno tiene sus ideas y las ideas no se matan, y con ideas se han creado toda la evolución del planeta Tierra en forma total. Y más, sobre todo, que somos ahora felices protagonistas de un cambio y transformación. Yo ya me tengo que ir de este plano, pero ustedes, que habrá vi mucha gente joven, afortunadamente. Cuánto me alegro, van a vivir toda una nueva civilización con parámetros. Hay que pensar, y hoy no tocamos tampoco el tema todavía, los paradigmas. Los paradigmas científicos están cambiando totalmente y a veces estamos agarrando todavía la ortodoxia y el academicismo, y los paradigmas científicos están pero cambiando enormemente. Hay un libro maravilloso de una gran antropóloga muy amiga, Ana María Llamazares, que habla del cambio de paradigmas que se están produciendo en los últimos 20 años, y la ciencia está cambiando, pero bueno, se está comportando como los ovnis, haciendo un ángulo de 90 grados. Muchas gracias, saquen las conclusiones cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tendrá una idea determinada y lo que sienta. Recién dijo también Rodrigo, yo a veces parezco muy apasionado con mis cosas, pero mi pasión y mi verdad surge de una verdad interna. Cuando yo siento y veo las cosas para arriba y para abajo, para el costado, porque siempre sigo dueño de la duda. No me gusta la palabra escéptico. Sí
la duda, porque el investigador tiene que empezar siempre la investigación a través de una duda y buscar, como les dije al principio, buscar el sí y el no. A veces hay parámetros y prejuicios, juicios previos que nos encierran en un no o a veces nos encierran en un sí. Estoy totalmente de acuerdo que a veces los creyentes creen mucho y esto no es una creencia. He dicho en miles de reportajes y a miles de personas que me han interrogado, yo no creo en los ovnis. Yo afirmo que existen los ovnis y afirmo que tienen procedencia extraterrestre fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento y fuera de nuestros parámetros culturales. Gracias, lo mejor para ustedes, suerte. Muchas gracias, profesor Serpa. Y para cerrar, quien abrió este encuentro, el mayor Bravo, tiene sus minutos para las palabras finales. Gracias. Me sumo a los agradecimientos a la ilustre municipalidad por esta espectacular jornada, por esta oportunidad de darle a las personas un conocimiento amplio de lo que es este fenómeno. Como dijo el profesor Serpa, cada uno se lleva su idea, cada uno es libre de pensar y sentir como quiera este fenómeno. Pero, en cierto modo, quisiera dejar de lado un poco lo que son los amigos contactados y comerciantes. Hablemos del que investiga ovnis, del ufólogo, del escéptico, del aeronáutico. En ufología, una vez lo dije, nadie sobra, porque todos hacen su aporte. De una u otra forma están trabajando para tratar de dilucidar parte de este interesantísimo enigma. Todos somos autodidactas, porque no existe ninguna universidad, un instituto de educación superior, un posgrado en ufología. No existe, todos. Por lo tanto, de acuerdo al método que apliquemos y a la metodología específicamente que apliquemos, son las conclusiones que vamos a poder llegar para seguir avanzando en el conocimiento del fenómeno. Del profesor Serpa yo quiero decir dos cosas. Primero, que estoy muy contento por haber compartido con él, que estoy en desacuerdo en muchos de sus planteamientos, pero que sí estoy de acuerdo en algo que es muy importante y que él lo dijo. Yo no creo en los extraterrestres, no creo en el 2012, creo en muy pocas de esas cosas, pero sí estos elementos, estas cosas que se están anunciando, por último, ayudan para efectivamente las personas se hagan más tolerantes, se hagan más comprensivas. Este mismo panel de debate, este ha sido un debate que ustedes pueden haber anticipado algo bastante fuerte. Aquí se pueden atacar ideas, como dijo Cristian Sánchez, pero no las personas. Lo importante de esto es que cada vez nos hagamos más humanos y cada vez tratemos de entender estos enigmas que a todos nos interesan de una u otra forma. Muchas gracias. Bueno. De esta manera entonces estamos cerrando esta mesa panel. Las preguntas van a ser respondidas, las que no fueron respondidas en la mesa van a ser respondidas a través de internet para que las personas que hicieron sus preguntas estén tranquilas de que van a la directora de IDECO de nuestra municipalidad de Maipú, Alejandra Bustamante, para que entregue un presente a cada uno de nuestros invitados de esta jornada que hemos vivido aquí en el Cerro Primo de Rivera, el encuentro ufológico. Hacemos entrega entonces para ellos, para que ustedes puedan tomar fotografías, este recuerdo importantísimo que hemos estado conociendo, los diversos puntos de vista aquí en el Cerro Primo de Rivera, el primer encuentro ufológico. A Cristian Sánchez entonces también, la entrega también de manos de nuestra directora de IDECO, Alejandra Bustamante. Para Rodrigo Fuensalida, un aplauso también para ellos, para nuestros expositores. Muchísimas gracias. Ahora hacemos entrega también para el destacado escritor, investigador internacional, Fabio Serpa. Nuestros agradecimientos para él por toda su exposición. Y ahora nos corresponde también entregar este presente para el mayor Rodrigo Bravo. Bien, recibe de manos de la directora de IDECO este hermoso presente en esta jornada
del primer encuentro ufológico. Recuerde, la Municipalidad de Maipú, todo su equipo de DECO trabajando con la colaboración de la Dirección de Aeronáutica Civil, el Centro de Estudios de Fenómenos Aeronáuticos Anómalos, CEFA, y la Asociación de Investigaciones Ovniológicos AION Chile. Para que ustedes tengan también de recuerdo estas fotografías con nuestros expositores. Y aquí en el Cerro Primo de Rivera, el primer encuentro ufológico en este día sábado. Y de esta forma finalizamos agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Por supuesto que pueden seguir instruyéndose en las páginas web que han entregado, con el material, con escritura, en internet. Y agradecemos a nuestros invitados especiales en este día sábado. Para todos ustedes, muchas gracias por su asistencia, buenas noches, y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.